Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñandeyara Ñe'e, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandeyara Ñe'e de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Queremos en nuestra relación de nuestro estudio bíblico, queremos hablar hoy sobre algunos problemas morales. Ya hemos iniciado, ¿verdad?, algunos de los problemas morales, pero ciertamente encontramos varios de estos problemas dentro del libro de Josué. Vamos a entender entonces también lo que significa la moralidad, es decir, los problemas que después lo consideramos como problemas morales. En primer lugar, vamos a hablar de la dureza, decíamos, del libro. En este punto del libro de Josué tenemos que decir que más que esto no se puede, decimos nosotros en nuestra expresión, los problemas que se presentan aquí. La menos situación que nosotros encontramos, la menor situación que encontremos aquí es con respecto a los pueblos paganos, el hecho de ser ignorados directamente, es decir, como si fuese que ellos, por el hecho de ser paganos, no existiesen directamente. Ellos están habitando una tierra, pero esa tierra donde ellos están habitando directamente son ignorados, es como decir que ellos no tienen derecho a nada. ¿Por qué? Porque esta tierra donde nosotros estamos entrando es la tierra prometida, es la tierra que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces hoy, pensando de un sentido moral, es una cuestión bastante dura. Entonces tenemos que entender, ¿verdad?, el sentido moral, cómo aquí se está planteando y cuál es la teología entonces que nos trae el libro de Josué. Y sobre todo en este sentido de lo que implica para nosotros la moralidad aquí.
Y justamente muchas de las personas hablando hoy en día dicen, pero ese libro es muy duro, ¿verdad? Nosotros no queremos ni leer, dice, porque ¿cómo es eso? Aquí como que es un Dios después, siempre porque todo se aplica desde Dios, ¿verdad? Dios me dio, Dios dijo, Dios pidió. Y entonces uno se pregunta, y esto es lo que nosotros le llamamos el aspecto de la moralidad. En el discurso inicial de Dios, ni siquiera se les menciona a los paganos, es decir, que no tienen ningún derecho, aunque la fuerza principal recae en sus tierras, o sea, en las tierras. Y por eso, como esta tierra es nuestra, entonces es como que ellos están aquí desubicados, no les pertenece directamente, que perderán todas estas tierras a favor de Israel, porque Israel son los que son favorecidos en este caso por Dios. Así por lo menos se nos presenta desde una lectura literal que nosotros encontramos en el libro de Josué. Los pueblos paganos quedan insinuados indirectamente en las palabras, mientras vivas nadie podrá resistirte. Más aún, aquí entonces esta fuerza, ¿verdad? Nadie podrá resistirte, porque aquí soy yo entonces el que dirige la historia, soy yo el que te doy a vos, Israel, pueblo mío, elegido, y entonces nadie puede resistirte, porque yo entonces he decidido de esta manera. Entonces los pueblos paganos, los pueblos incluso que estaban habitando esa tierra, no tienen ningún derecho, prácticamente así como vemos y leemos en el libro de Josué. Son por lo tanto símbolo de oposición y serán condenados al fracaso ya desde el comienzo. Así se les presenta entonces a estos pueblos paganos. Símbolo entonces del fracaso, que serán condenados desde el comienzo. Ahora, la relación que se propone aquí con estos pueblos paganos será inevitablemente de enfrentamiento. Desde que ellos entran, desde que ellos se encuentran con estos pueblos que están habitando estas tierras, siempre será un enfrentamiento directamente entre Israel y el pueblo pagano, los habitantes de esa tierra. Por eso, los de la Transjordania deben pasar el Jordán, bien armados para ayudar a sus hermanos. Este es otro de los elementos también interesantes que nosotros encontramos aquí. Es decir, todos nos unimos, incluso las 3 tribus que estaban en la parte de la Transjordania deben venir también, dice, bien armados. Es decir, entonces, los pueblos que estaban en la Transjordania tienen que venir para ayudar a sus hermanos a luchar, a conquistar la tierra. Deben venir entonces a meterse seriamente en esta lucha por la conquista de la tierra. El paso del Jordán no será puente de unión de 2 mundos, sino guerra declarada de Israel a los habitantes de Canaán. Entonces son los cananeos los que están habitando esa tierra quienes tendrán que sufrir las consecuencias de la invasión de este pueblo que está llegando, el pueblo de Israel, el pueblo que está conquistando. Ahora, la escena siguiente que viene a continuación demuestra que las relaciones son malas desde el comienzo. No hay ningún momento entonces en que encontramos que hay una buena relación. Hay un pueblo que viene, pero que tiene que engañar prácticamente a Israel para no ser eliminado. Pero después también esa relación queda como diciéndole, bueno, ¿qué hiciste aquí? Te dejaste engañar. Y esto no puede ser. No puede ser que te engañen, ¿verdad? Hay un pueblo que así le engaña a Israel. Josué no intenta dialogar con el rey de Jericó. Al contrario, envía espías y el rey responde con la misma moneda, intentando capturarlos. Solo la figura de Rahab queda a salvo, pero por haberse portado bien con los espías, es decir, porque jugaron a favor de Israel. Si hubiesen también hecho algo negativo, ¿verdad?, contra los enviados de Josué, que fueron como espías, ciertamente que esta narración cambiaría también, ¿verdad? Pero siempre en forma negativa, siempre como un enemigo que se le presenta. Como ellos ayudaron, entonces después estas personas y sus familiares son
salvados, ¿verdad? O sea, no van al anatema, o sea, no son matados, asesinados. Rahab es la excepción. En la ficción deuteronomista, Israel y los paganos están abocados a luchar. Esta es entonces la teología a la que nosotros estamos encontrando. Ciertamente que aquí a los paganos también se le están colocando a estos pueblos como los que traen la destrucción o los que fueron causantes del exilio a causa de la idolatría que entraron a través de los otros pueblos en el pueblo de Israel. Entonces ellos, como nosotros decimos, ñambo kurusugoa, ambiga tu la pecha o ya pues cuañandrejena, entonces coan ahí ñande ya yesha cuara añambo que teman de hoy. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos leyendo esta partecita del capítulo 10 de Josué, que decíamos que con esta mentalidad o con esta teología del libro de la escuela deuteronomista, que tiene su influencia sobre el libro de Josué, que pertenece a esta escuela, encontramos en el capítulo 10, decíamos que es un festival de muerte y de destrucción. Y estamos mirando la victoria de Gabaón, que ahora está clamando y le está pidiendo a Josué, por favor, porque se han unido estos reyes y se nos vienen encima. Entonces Josué también recibe de parte de Dios este aviso, ¿verdad? Le dice, no le temas, porque aquí también el hecho de ir en su ayuda
está subrayando, ¿verdad?, la importancia de la alianza. Ustedes ahora ya han hecho una alianza. Ustedes ahora ya son amigos. Ustedes ahora entonces no pueden faltar a su palabra. Y para el libro del Deuteronomio, la alianza es uno de los elementos claves, fundamentales. Esto es entonces lo básico, ¿verdad?, para la escuela deuteronomista. No les temas, le dice, porque yo los he puesto en tus manos. Esta es la otra fuerza entonces que tenemos dentro de la literatura deuteronomista. Es Dios entonces el que dirige también la historia. Entonces por eso uno no tiene que temer. Si verdaderamente uno está con Dios. Fíjense que con Pablo también es interesante. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Mávela y Gatuta contra Dios, ¿verdad? Mi homo él, Miguel, de ahí viene también, ¿verdad? Es la fuerza de Dios entonces la que actúa. Entonces, ninguno de ellos te podrá resistir, le está diciendo. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué cayó sobre ellos sorpresivamente. El Señor hizo que huyeran despavoridos delante de Israel, de manera que éste les infligió una gran derrota en Gabaón. Luego los persiguieron en dirección a la subida de Bet Jorón y continuaron exterminándolos hasta Azekah y Maquedá. Bueno, me da gusto leer estos nombres porque justamente yo estuve 10 años por ahí, entonces conozco estos lugares, ¿verdad? Muy interesante. Bet Jorón, Azekah. Azekah también es el lugar ahí famoso de la lucha de Golía, ¿verdad? Y David. También toda esa zona, Azekah está un poquitito más, como una montañita, una colina. Allí no hay grandes montañas, ¿verdad? Pero es muy interesante. El paisaje es muy hermoso en Israel. Bueno, desde el versículo 11 nos dice, mientras huían delante de Israel, precisamente cuando estaban en la bajada de Bet Jorón, el Señor arrojó sobre ellos desde el cielo hasta la altura de Azekah unas piedras tan grandes que les provocaron la muerte. ¿Entiendes? Dios mismo entonces que les tira piedras, ¿entiendes? Dios mismo. Entonces, fueron más los que murieron a causa del granizo que los que mató Israel a filo de la espada. Esta también es una teología, recuerden que es la teología del libro del Deuteronomio. Y, o sea, de la escuela deuteronomista que encontramos de una manera excepcional también en estos discursos de Moisés, ¿verdad? Lo que está diciendo y lo que está exigiendo. Es Dios el que dirige la historia, pero nosotros tenemos que ser fieles, ¿verdad? Entonces es Dios el que está actuando. Y aquí dice, aquella vez, cuando el Señor puso los amorreos en manos de los israelitas, Josué se dirigió al Señor y exclamó, en presencia de Israel, detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Imagínense, entonces aquí esto es bastante duro si nosotros vamos a decir. O sea que Josué dice que detuvo el sol para que haya luz y ellos puedan continuar combatiendo. Porque si era de noche, en la oscuridad, o cañibate llega el enemigo fuera, se van a esconder y ellos le van buscando, ¿verdad? Entre los matorrales le van buscando ahí. Entonces, el valle de Ayalón es ahora un valle maravilloso, ¿verdad? Actualmente bajando de las colinas en esa parte, pero después que suben, ¿verdad?, las montañas de Judá que llega hasta Jerusalén, que llegamos a 900 metros, ¿verdad?, de altura, bajando de allá, entonces llegamos a la planicie de Ayalón. Y eso entonces después ya va prácticamente hasta el mar Mediterráneo, lo que hoy en día es Tel Aviv, ¿verdad? El aeropuerto, toda esa parte es una cosa impresionante, hermosa, ¿verdad? Como valle, el valle de Ayalón. Entonces ahora supercarretera por ahí, hermoso, ¿verdad? Hermoso. Ustedes van a encontrar la supercarretera, la número 6, por ejemplo, que es una de las mejorcitas que están ahí, ¿verdad? Magnífica, del norte a sur, ¿verdad? Del norte a sur. Para 4 carriles cada lado más o menos, ¿verdad? Una cosa impresionante. Bueno, esos son entre paréntesis fuera de nuestra Biblia, solamente para ubicarnos. Pero dice, detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ayalón.
Gabaón está un poquitito más hacia el norte, centro, más cerca de Jerusalén, digamos. Un poquitito retirado, pongamos unos 15 kilómetros, ¿verdad? Pero ahí ellos le llaman el Shefelá. Shefelá para nosotros serían las pequeñas colinas así como dunas, pero ciertamente que no es desierto, ¿verdad? Sino que son cerritos, digamos, nosotros le llamamos así. Porque ahí la orografía podemos mirarla en tres aspectos, ¿verdad? Toda la llanura de Esdrelón principalmente, que es cerca del mar. Hay que calcular unos 25 kilómetros o 20 kilómetros desde el mar hasta que llegan las primeras estribaciones que le llaman Shefelá, las colinas, las pequeñas subiditas. Y después de ahí suben entonces lo que le llaman las partes montañosas, ¿verdad? Sobre todo la montaña de Samaria, la montaña de Judá. Bueno, hacia el sur después está el desierto. Pero esto es hermoso, ¿verdad? Conocer un poco también la orografía y para ubicar estos lugares. Tanto Gabaón, Ayalón. Y dice, en ese lugar se detuvo el sol y también la luna. ¿Pero por qué? Ya decíamos, porque aquí la teología es el hecho de que estos que son nuestros enemigos no pueden permanecer en el lugar. Y más aún, como ya hemos leído, el Señor mismo le dice, no les temas, porque yo los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre la teología principalmente, de todo lo que nos presenta, de todo lo que nos va diciendo. Bueno, fíjense, nosotros decíamos en el capítulo 23 del libro de Josué, encontramos justamente las últimas recomendaciones. Y nosotros decíamos que no terminaba simplemente con esta cuestión del exterminio, ¿verdad? Por una parte decía el exterminio, pero aquí también en la última parte este propósito del libro tiene una función específica dentro del gran marco teológico. Entonces, aunque hayan perdido sus tierras, ¿verdad? Estos pueblos extranjeros, aunque hayan perdido, ahora entonces a Israel se le advierte de forma notable el primer discurso de despedida de Josué. Y en este caso, aunque es mucho más moderado el lenguaje que encontramos en este capítulo, también se presenta la situación, está bien, no los vamos a matar, o sea, aquí ya hay un paso, habíamos dicho, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay que defenderse de ellos y sobre todo hay que defenderse de sus dioses y no hay que emparentarse con ellos. El hecho de emparentarse quería decir hacer una alianza, hacer un trato, pero después con eso hace que vayan entrando otros dioses, la famosa idolatría de los otros pueblos, las influencias negativas de los otros pueblos. Y bueno, también nosotros hoy en día podemos decir lo mismo, ¿verdad? Podemos decir lo mismo. ¿Por qué? Y porque esa es la realidad, ¿verdad? Cuando uno entra dentro de una globalización entonces, ¿de dónde vienen todas estas culturas? Las culturas que nosotros le llamamos justamente así, culturas foráneas. Sí o sí tienen su influencia sobre nosotros, ¿entienden? Tienen su influencia sobre nosotros. Ahora, en este segundo momento, lo que se está proponiendo, o por lo menos del libro de Josué, dice por lo menos hay que defenderse, atención, hay que defenderse, porque hay ciertos, como caureí, ciertos atractivos, ciertas propuestas foráneas, pero que sin embargo, dice, destruye, nos digrega a nosotros como nación, nos digrega de nuestros valores, de nuestros principios, de lo que es el aspecto cultural, ¿verdad? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta, te dice ya en este capítulo 23. Cuando ya hacía mucho tiempo que el Señor había concedido la paz a Israel, liberándolo de todos sus enemigos que tenía a su alrededor, Josué, que era un anciano de edad muy avanzada, convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes y sus jueces y a sus escribas, y les dijo: yo estoy viejo, ya tengo muchos años, ustedes han visto cómo trató el Señor su Dios a todos esos pueblos a causa de ustedes, porque era el Señor su Dios el que combatió por ustedes. Ahora miren, yo les he sorteado como herencia para cada tribu, tanto a las naciones que todavía quedan, como a las que yo mismo exterminé, desde el Jordán hasta el gran mar occidental. El Señor su Dios las dispersará delante de ustedes y las desposeerá de sus dominios, para que ustedes puedan tomar posesión de su tierra conforme a la promesa que les hizo el Señor su Dios. Por eso, sean cada vez más constantes en observar y en cumplir la ley de Moisés, sin desviarse de él ni a la derecha ni a la izquierda, y sin mezclarse con esos pueblos que todavía quedan con ustedes. No invoquen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, no los sirvan, ni se postren ante ellos. Por el contrario, manténganse fieles al Señor su Dios, como lo han hecho hasta el día de hoy. El Señor desposeyó delante de ustedes a naciones numerosas y fuertes, y hasta el presente nadie ha podido resistirles. Basta uno solo para perseguir a 1000, porque el Señor su Dios era el que combatía por ustedes, como Él mismo les había prometido. Por eso, pongan sumo cuidado en amar al Señor su Dios. ¿Se dan cuenta entonces esta literatura deuteronomista, esta escuela deuteronomista? Siempre está insistiendo, ñamindu hoy, ñamindu me gato, lleva un boyeré, pero es la misma cosa.
Peñatendeque, Peñangareco, que cumplan, vivan la ley de Moisés. Siempre está sobre este aspecto, ¿verdad? Donde tienen que cuidarse de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría, en este caso, son las influencias externas. A eso se está refiriendo, ¿verdad? Esa es la mayor idolatría. Entonces, pensemos ya lo que significa una idolatría, no como por ahí los protestantes predican que, porque se va a echar un barrito de una estatua de esto y de aquello. Es lo elemental. Eso no es lo elemental. Lo elemental es cuando nosotros tenemos aquí en nuestra cabecita directamente otros elementos detrás del cual estamos yendo. Detrás del dinero, detrás del poder, detrás del placer, detrás del broreí, detrás de nuestros negocios. Entonces ahí sí que yo les voy a decir a ellos mismos cuando van detrás del diezmo y de estas cosas, verán, vea la idolatría. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y sobre todo tenemos que entrar en lo elemental y lo fundamental, ¿verdad? Del mensaje bíblico de lo que nos está diciendo. Si nosotros no entendemos eso, es muy difícil que digamos bien las cosas, ¿verdad? Y hay un botabuin, ya cuarucanes y hay la gente lleva, no. Hay que ir a lo elemental y lo fundamental. Cuando uno entiende cuál es ese mensaje, entonces se va a dar cuenta, ¿verdad? Entonces actuaría de una manera diversa. Fíjense cómo continúa. Este capítulo 23 es una síntesis sobre este elemento que nosotros estamos ahora mirando un poco, que se refiere a estos problemas morales, ¿verdad? Este es el problema moral verdadero. Incluso nosotros seguramente cuando pensamos en moral, ¿en qué estamos pensando? Y normalmente cuando pensamos en moralidad, pensamos por ejemplo en sexualidad. Esa es una chiquitita partecita de todo lo que significa el aspecto de la moralidad. Pero la moralidad, lo esencial y lo fundamental, entonces está aquí en la conciencia. Ese es el elemento básico entonces de la moral, la conciencia. ¿Por qué? Y porque vos vas a actuar en conciencia. Lo que Dios entonces te va a pedir es que vos vivas de acuerdo a tu conciencia. Es la conciencia la que te va dictando. Es la conciencia la que te va diciendo. Entonces, por eso, atención. Es la conciencia entonces la que nosotros tenemos que cuidar. Y es la conciencia la que nosotros tenemos que cultivar. Digo, la preocupada por tu conciencia. ¿Cómo pensás? Porque si vos pensás que robar está bien, entonces quiere decir que tenés una conciencia equivocada. Una conciencia errónea. Ya es una peñante ayer. Porque ya tengo ya esa cua ponaina la amondaroína. Yo me doy cuenta y yo sé que yo estoy robando, que eso no me pertenece, que eso es del pueblo, que eso es de la salud, que eso era para remedio, que eso era para esto, para aquello. Hicimos un préstamo, pero eso es para el pueblo, para la nación. ¿Y después dónde se fue? Ayer, pero y entonces quiere decir que tu conciencia sabe a dónde se fue eso. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Es muy importante que tengamos en consideración, ¿viste? Este capítulo 23 vuelve a insistir en vivir los principios y los valores que el Señor mismo impregnó, grabó, selló, marcó en nuestro corazón y en nuestra mente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. King is calling you. He's filling your cup. The King is calling you. He wants to share his bread. They say he's calling you, so don't hold too shame. They say he's calling you, and his kingdom has heard your name. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. The King is calling you. They say he's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. He has set the table and a place with your name. He has prepared his banquet. You're his honored guest. So come to his table. He's waiting for you. He's giving you favor. And today you're his honored guest. And today you're his honored. Say he's calling you.
He's calling you. So come, so come. His kingdom has heard your name. His kingdom has heard your name. His kingdom has heard your name. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos mirando todo lo que significa entonces para nosotros aquí el hecho de marcar con la cuestión del anatema, con la cuestión de anique a ese cuera, sobre todo con la cuestión idolátrica, ¿verdad? Entonces la Biblia, decíamos, consigna en diferentes oportunidades todo lo que significa el hecho de casarse o no casarse con varones o con mujeres extranjeras. Ahora, ¿qué es lo que quiere defender esta mentalidad deuteronomista? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Entonces, no quedarnos simplemente en la expresión, ¿verdad? Porque si no vamos a ser literales en nuestra lectura. No hay que ser literal, como hacen los protestantes. No hay que leer en forma literal, sino que aquí hay que entender el contexto histórico. Como yo ya les dije, hay tantas ciencias que son auxiliares y que nos está ayudando a entender. Todas estas ciencias nos ayudan a cada uno de nosotros para entender cuál es el mensaje final. Por lo tanto, en defensa de la mentalidad deuteronomista podemos aducir que el culto a los innombrables ídolos es principio, causa y fin de todos los males. Principio, causa y fin. Principio, causa y fin. De todos los males existentes entonces, de todos los existentes dentro de la sociedad, y que después luego nosotros, dentro de su contexto histórico, se escribe y aparece también en la palabra de Dios, especialmente también en el libro de la sabiduría. Ahora, atención, por desgracia, los deuteronomistas no quedaron solo en su dura perspectiva. El miedo o desgracia y todo lo que significa entonces ante esa desgracia que les había sucedido, un desprecio total como consecuencia de la desgracia que sufrió Israel, ¿verdad? Ese miedo entonces, y podemos decir ante la desgracia, ese desprecio total a los paganos, revivirá con fuerza durante el siglo V. El siglo V entonces vuelve a aparecer el tema. En tiempos de Esdras y Nehemías, marcando para siempre al judaísmo. Es un misterio intelectual y teológico que el pueblo que puso las bases ideológicas de la unidad de la raza humana terminase encerrándose en un gueto. Se encierra en un gueto. Y eso viene a ser para nosotros, ¿verdad?, las sectas, ¿verdad? Porque se encierran en sí mismos, se fanatizan con 3, 4, 5 ideas, ¿verdad? Y entonces siempre tiene que estar despotricando contra las cosas que justamente te presenta como mensaje central, ¿verdad?, de la catolicidad, porque la catolicidad quiere decir la universalidad. Y la Biblia está abierta justamente a la catolicidad, es decir, a lo universal. La Biblia no vas a encontrar en ningún momento que se cierre en sí misma, jamás. La Biblia, si vos después te haces secta, quiere decir que no entendiste lo que estás diciendo. No entendiste, absolutamente. La Biblia siempre te habla de catolicidad, por eso decíamos nosotros que el centro de la palabra de Dios es la comunidad siempre. Siempre va dirigida a la comunidad. Ahora, ¿quién es la comunidad? Porque la comunidad no tiene nombre, no tiene figura. La comunidad somos todos, decimos, ¿verdad? Y entonces por eso hablamos de simbiosis. El individuo, la suma de individuos, la cantidad de individuos, entonces está formando la comunidad. Y desde ahí entonces entendemos bien lo que significa esa apertura amplia
la catolicidad. Ahora, por desgracia, los deuteronomistas no quedaron solos en su dura perspectiva. El miedo o desprecio a los paganos revivirá con fuerza durante el siglo V en los tiempos de Esdras y Nehemías, marcando para siempre el judaísmo. ¿Por qué? Porque justamente Esdras y Nehemías están pidiendo entre comillas, una purificación, lo puro. Y para que eso pueda suceder, entonces pide y dice, bueno, todos aquellos que tienen esposos, esposas extranjeras, entonces ya mira y cierra los ojitos porque no le interesa. Marca para siempre el judaísmo. Es un misterio intelectual y teológico que termina encerrándose en el gueto. Las experiencias tan duras de siglos de opresión pueden explicarlo en parte. Pero lo grave en el caso de los deuteronomistas es que ellos no justifican su teoría en la conducta brutal de los paganos, sino en una imagen concreta de Dios. Esto entonces es lo interesante, ¿verdad? Entonces el cómo se te va presentando aquí, cómo te va hablando, qué es lo que te va diciendo, como un elemento fundamental. Pero atención, pero siempre es porque hay un miedo y porque hay también un desprecio. Miedo y desprecio, miedo y desprecio. El miedo, ¿por qué? Porque se sienten ante el, entre comillas, vamos a decir, el acoso, la presión de estos pueblos externos, que en cualquier momento te pueden cambiar toda una cultura, te pueden cambiar toda una mentalidad, una forma de vivir, una forma de pensar. Apelo que lleve el miedo. Pero por otra parte también el desprecio. Aquí también nosotros vemos justamente porque hay un miedo, hay algo y me doy cuenta que me va a cambiar la cultura, la forma de pensar, la forma de actuar. Entonces ya directamente lo desprecio, lo dejo de lado. No quiero aceptarlo. Entonces, ¿qué ya hago? Y eso es importante también saberlo. Y esto ya dijimos anteriormente que en el libro de Esdras y Nehemías se nota muy bien, ¿verdad? Porque Esdras y Nehemías nos están hablando de esta situación concreta. Esdras y Nehemías entonces nos presentan esta situación, ¿verdad? De problemática, que son problemas también morales, ¿verdad? Porque imagínense cuando Esdras y Nehemías vienen y dicen, no, aquí nosotros no podemos aceptar el famoso matrimonio mixto. Este es el matrimonio mixto. El matrimonio mixto es cuando estaban ellos o eran ellos dispares en sus creencias, en sus valores, en sus principios. El libro del deuteronomista, es decir, la escuela deuteronomista reflexiona y dice, no, esto no se puede, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque está disgregando al pueblo. La preocupación siempre va a caer sobre una comunidad que puede recibir y recibe luego, de cierta manera, entonces, la presión desde afuera, ¿verdad? La presión desde afuera. Y eso hace que se vaya disgregando poco a poco. Y bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Hay mucho más para hablar sobre esta situación, ¿verdad? De los problemas morales que presenta este libro tan lindo de Josué. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.